Hola amigos de YouTube, les doy la bienvenida a uno más de mis vídeos, disfrútenlo. En esta ocasión les hablaré acerca de Vlad Tepes, el señor empalador. Bien dicho esto, empecemos. La historia de Vlad Tepes, el señor empalador, parte 1. Vlad III, nacido como Vlad Drculea, Sigioara, noviembre de 1431, Bucarest, diciembre de 1476, más conocido como Vlad el Empalador, en rumano, Vladepe, fue príncipe de Valaquia, hoy el sur de Rumania, entre 1456 y 1462. Fue un gran luchador en contra del expansionismo otomano que amenazaba a su país y al resto de Europa, y también era famoso por su manera de castigar a los enemigos y traidores. Vlad era ortodoxo, aunque con posterioridad se convirtió al catolicismo. Fue rehén de los invasores otomanos hasta los 17 años de edad, cuando logró tomar el trono de Valaquia, del cual fue depuesto poco tiempo después. Sin embargo, en 1456, tras la batalla de Belgrado, Vlad ascendió de nuevo al trono, tras matar a su contrincante Vladislav II, y ya no lo abandonó hasta 1462. Después vivió en el exilio hasta 1474, momento en que se lanzó de nuevo a la batalla para recuperar el cargo, lo que conseguiría en 1476. Sin embargo, en diciembre de este año caería luchando contra los turcos, rodeado de su leal guardia moldava. El escritor irlandés Bram Stoker se inspiró en él para crear su personaje del vampiro conde Drácula, que daría origen a gran cantidad de películas. En la actualidad Vlad Tepes es considerado un héroe nacional en Rumanía. Nombre: durante su vida, Vlad firmaba sus documentos en latín como Vladislaus Draglia, Vaivoda Partium Transalpinarum, 1475, 3 su patronímico rumano Draglia, o Draglia, 3 Dragulea, Dragolea, Drculea, es un diminutivo del epíteto Dracul, heredado de su padre Vlad Dracul, quien en 1431 fue admitido en la Orden del Dragón, creada en 1428 por Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y posteriormente emperador germánico. Dracul, que en rumano significa el dragón, es una forma definida rumana, siendo ul el sufijo de artículo definido, del latín ille, y la palabra drac, el sustantivo dragón, del latín draco. Hoy en día, la palabra drac ha adquirido en rumano moderno la connotación de demonio. La palabra para dragón ahora es balauro dragón, lo que ha llevado a malinterpretar el apodo de Vlad como demoníaco. En cuanto a su apodo, Epe, el empalador, proviene a su afición por el empalamiento como método de ejecución, aunque solo le fue asignado póstumamente, en torno al año 1550. Antes de esto solo había sido conocido como Kazkibey, señor empalador, por los turcos otomanos que encontraron sus bosques de empalados. Descripción sobre su aspecto físico: un delegado papal en la corte húngara lo describió así: no era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote, y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera aún más enérgico. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza, de la que colgaba sobre unas anchas espaldas una ensortijada melena negra. Nicolaus Modrusa. En cuanto a su personalidad, se le considera un gobernante de carácter volcánico e impredecible, el más duro de todos los de Europa Oriental en el siglo XV. Para algunos fue un heroico defensor de los intereses e independencia de su país, al que defendió tanto de húngaros como de turcos, y un dueño justiciero. Así, se dice de él que odiaba, más que cualquier cosa, los robos, las mentiras y el adulterio, y que no perdonaba a nadie por su rango, sino que, más aún, cuanto más alto era el rango del traidor, más duro era el castigo. Vlad hizo y deshizo alianzas tanto con turcos como con húngaros, siempre por los intereses de su patria, Valaquia. Durante todo su reinado se caracterizó como un auténtico patriota y siempre defendió los intereses de su pueblo, ya que tanto húngaros como turcos miraban a sus territorios como región a conquistar. Casi siempre contó con un ejército reducido y muchas veces utilizó las tácticas de la guerrilla, utilizaba la táctica de tierra quemada, infectaba los pozos de agua, mandaba enfermos de tuberculosis a los campamentos turcos, para luchar contra sus enemigos. Nació en la ciudad burgorumana de Sigioara, Transilvania,
entre noviembre o diciembre de 1431, su fecha exacta se desconoce. Fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad Dracul, quien por sus heroicas hazañas contra los turcos otomanos había recibido del rey de Hungría, junto a otros señores nobles valacos, tierras en la región de Transilvania, entonces controlada por el reino de Hungría. Vlad era príncipe de Valaquia, antiguo principado danubiano, que formó con Moldavia el reino de Rumania en 1881. Hoy en día, constituye 2 regiones geográficas bien definidas, la Muntenia, situada al este del río Olt, y la Oltenia, al oeste, e históricamente siempre fueron 2 regiones rumanas distintas. Su traumática infancia fue muy determinante a la hora de formar su futuro como príncipe. A los 13 años, en 1444, fue entregado a los turcos como rehén junto con su hermano Radu, en rumano Radu cel Frumos, por su padre, como muestra de sumisión al sultán y como garantía. Fue criado por el mismo Murad II, padre de Mehmed II, el cual lo tuvo como a un hermano, en ciudades como Adrianópolis, Egni Oxor, Ened y Ninfamen, con el propósito de evitar una nueva traición por parte del padre de Vlad. Cuando volvió del exilio supo que en 1447 su padre, Vlad Dracul, había muerto apaleado y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo aún con vida. Ambos hechos fueron ordenados por el conde Juan Hunyadi, antiguo aliado de Vlad II, en rumano Joan de Hunedoara, y apoyados por los boyardos, la aristocracia local, a los cuales Vlad tuvo desde entonces odio eterno. Los turcos lo apoyaron hasta convertirlo en rey de Valaquia, antes incluso llegó a ser príncipe de Transilvania, pero solo durante unos meses, en septiembre de 1448, pero los húngaros lo expulsaron unos meses después por orden de Juan Hunyadi. Durante 8 años Vlad estuvo viajando por los lugares limítrofes de Valaquia buscando apoyo. Se sabe que en este tiempo contactó con su primo Esteban el Grande de Moldavia, quien lo ayudaría en el futuro contra los turcos cuando éste se convirtió en voivoda de su país. Además aprendió varias tácticas político-militares. Estuvo en la corte de Juan Hunyadi, el cual, impresionado por su conocimiento de los turcos y su odio al sultán turco Mehmed II, lo perdonó y lo tomó como consejero. Finalmente se convertiría en el candidato húngaro al trono de Valaquia. Principado, 1456-1462, cuando Vlad supo que los turcos habían sido rechazados por los húngaros, se lanzó al ataque del poder que ostentaba Vladislav II, apoyado por los húngaros y la población de origen alemán y protegido de los turcos. Junto con un contingente de Transilvania, que lideró acompañado por un noble de la casa de Báthory, derrotó al voivoda e hizo que lo ejecutaran en la plaza pública de Trgor, cerca de Trgovite, la antigua capital de Valaquia, justo donde había muerto su hermano. Una vez convertido en príncipe, en 1456, los reinos cristianos lo reconocieron como tal. La primera parte del reino de Vlad estuvo dominada por la idea de eliminar amenazas a su poder, especialmente de grupos de nobles, como los boyardos. Esto se consiguió por eliminación física, pero también reduciendo el rol económico de la nobleza, las posiciones más importantes en el concilio de príncipes, que iban normalmente a los más poderosos boyardos, fueron dados a individuos desconocidos, algunos de origen extranjero, pero leales a Vlad. Para posiciones menos importantes Vlad también ignoró a los boyardos. Una de las bases del poder de la nobleza de Valaquia eran sus conexiones a las ciudades autónomas de Transilvania pobladas por gente de origen sajón. Vlad actuó contra ellas eliminando sus privilegios en relación con Valaquia y organizando ataques contra ellos. Fue despiadado y en las ciudades donde no lo aceptaban se realizaban ejecuciones por empalamiento de hombres, mujeres y niños, como en los casos de la ciudad transilvana de Kronstadt, Braó, y Hermannstad, Sibiu, ambas ciudades habitadas por colonos alemanes que no querían comerciar con él o que no querían pagarle tributo. En 1459 hizo que 30.000 colonos alemanes, sajones, y oficiales fueran empalados. Con ello iniciaría su carrera de brutales masacres, entre las que se le atribuyen el exterminio de entre 40.000 y 100.000 personas entre 1456 y 1462, hechos detallados en documentos y grabados de la época, que pusieron de manifiesto su gusto por la sangre y el empalamiento, por lo que se le comenzó a llamar epe, que significa en rumano, empalador, véase empalamiento. Venganza contra los nobles boyardos. Una de sus acciones de empalamiento masivo fue en su venganza contra los boyardos, asesinos de su padre y de su hermano mayor.
Vlad llevó a cabo esta venganza en la Pascua de 1459, invitando a los boyardos a una gran cena de Pascua y pidiéndoles a estos que se pusieran sus mejores galas. Cuando terminaron de cenar, Vlad mandó empalar a los más viejos, mientras que a los jóvenes los obligó a ir desde Trgovite hasta un castillo en ruinas que había en un monte cercano al río Arge. Los boyardos fueron a pie y muchos perecieron en el camino, pero los que llegaron aún con vida fueron obligados a construir el castillo de Drácula y, así, sus preciosas ropas de gala quedaron convertidas en harapos, mientras, obligados a construir el castillo, iban muriendo de cansancio y agotamiento a lo largo de los meses ante el deleite del empalador. A Vlad le gustaba organizar empalamientos multitudinarios con formas geométricas. La más común era una serie de anillos concéntricos de empalados alrededor de las ciudades a las que iban a atacar. La altitud de la estaca indicaba el rango que la víctima había tenido en vida. Con frecuencia, Vlad los dejaba pudriéndose durante meses. Un ejército turco que pretendía invadir Valaquia se volvió atrás, aterrado, cuando encontró a varios miles de empalados descomponiéndose en lo alto de sus estacas, a ambas orillas del Danubio. Los bosques de empalados contra sus enemigos luchó y descargó toda su brutalidad tanto contra cristianos como contra musulmanes. Defendiendo lo que le convenía en cada momento, luchaba contra aquel que le hiciera pagar tributos. Tanto musulmanes como cristianos lo tenían por maldito, quedándose él en una posición media, obligando a musulmanes de su país a luchar contra los musulmanes turcos y a los católicos a matar ortodoxos. El día de San Bartolomé de 1459, Vlad hizo empalar a la mayoría de los sajones de Braov, una ciudad transilvana que se había rebelado contra él, ya que habían apoyado al pretendiente Dan II junto con desleales húngaros y rumanos, y a continuación organizó un festín en el centro de este nuevo bosque de empalados aún aullantes, frente a la tarima donde un verdugo descuartizaba lentamente a los cabecillas de la sublevación y sus familias. La peculiar celebración duró hasta muy entrada la noche, cuando, para iluminarse, Vlad y su ejército prendieron fuego a la ciudad ante los ojos de sus 30.000 agonizantes ciudadanos. Incluso a los que no mandó empalar los amontonó e hizo que sus soldados los mataran a sangre fría con espadas, picas y cuchillos. Poco después atacó las ciudades de la región Arabsey, en donde también hubo varios empalamientos. Al año siguiente arrasó las ciudades de Amla y Fgra por rebelión, resultando la gran mayoría de sus habitantes empalados, quemados o muertos en combate. Estas ciudades tardaron varias generaciones en recuperar su población, quedando desiertas algunas de ellas durante un siglo. Vlad, al firmar la paz con Transilvania, exigió que este principado no acogiera a ningún enemigo y que le pagara un tributo de 15.000 florines. Conflictos externos. Una vez que hubo resuelto los conflictos internos, Vlad se alió con los húngaros, especialmente con el rey de Hungría Matías Corvino, hijo de Iancu de Hunedoara. En 1459 dejó de pagar tributos a los turcos, y en 1460 se alió con Corvino y lanzó una serie de campañas contra ellos. Aunque las campañas resultaron exitosas al principio, no le proporcionaron victorias duraderas, debido tanto al escaso apoyo del mencionado rey húngaro como a los limitados recursos de Valaquia. En 1461, Drácula libró una de sus más famosas batallas. El sultán turco Mehmed II, conquistador de Constantinopla, le tendió una trampa. Envió a su encuentro al colaboracionista griego Catabolinos, en calidad de embajador, para citarlo en Giurgiu, puerto danubiano cerca de Bucarest, con el fin de solucionar un pequeño problema fronterizo. En el lugar de la cita esperaba un destacamento al mando del general Hamza Beg. Vlad Tepes fingió caer en la trampa y se presentó con parte de los tributos pendientes e incluso algunos presentes para el sultán, pero, a su vez, llevó consigo a un nutrido ejército de caballería que derrotó a los turcos con relativa facilidad. Después de esta batalla, Catabolinos y Hamza Beg fueron conducidos junto al resto de los prisioneros hasta Trgovite, donde murieron empalados, aunque otras fuentes aseguran que Hamza Beg fue abandonado con vida en la frontera tras serle cortados los pies y las manos. Este mismo año, Mehmed II, un hombre al que no se le conocía precisamente por su repugnancia ante la efusión de sangre, retrocedió cuando pretendía invadir Trgovite y volvió a Constantinopla enfermo de violentos vómitos ante la visión del bosque de los empalados. Este peculiar bosque era un valle donde se habían talado todos los árboles para obtener estacas. Estacas suficientes para empalar a más de 23.000 prisioneros turcos, húngaros, rumanos, búlgaros y colonos alemanes y sus familias empalados allí mismo, repartidos por todo el valle, en lo alto de los palos. Animado por estos éxitos,
Vlad III cruzó el Danubio y penetró en territorio otomano, donde derrotó a las tropas turcas. El 11 de enero de 1462 Draculea envió una misiva a Matías Corvino, informándole del recuento de las cabezas de 24.000 enemigos, a los que había que sumar los muertos en los incendios de sus casas, cuyos cadáveres no fueron recuperados. Bueno, esto es todo por el momento, amigos de YouTube, espero y les haya gustado. Esta historia continuará en la parte 2 del vídeo, no se lo pierdan. Hasta la próxima, amigos de YouTube.